Hola, soy integrante de la RADOFEM, docente feminista de RM, región metropolitana, y les voy a contar un poquito cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron a realizar este primer congreso de pedagogía feminista. Primero, o sea, esto se viene gestando como desde el año 2014-2015 en las movilizaciones estudiantiles de secundarias, ¿no? Cuando se comienza a solicitar o a demandar una educación no sexista, y que se pronuncia más fuertemente ya en la revuelta feminista que se inscribe en el año 2018, cuando la demanda por una educación no sexista se inscribe de forma transversal dentro del movimiento feminista y pone a la educación como un eje dentro del mismo movimiento. Para nosotros como organización, que estamos desde el 2018, en pleno mayo feminista, nos comenzamos a organizar distintas docentes justamente por la motivación de que no existe educación sexual integral y educación no sexista en las escuelas, en los espacios donde nosotras trabajamos y nos desarrollamos profesionalmente. Todo eso generó que RADOFEM se reuniera, ¿no? Se articulara la red docente feminista, y años más tarde, este fin de semana, ¿cierto? En enero del año 2023, hemos podido organizar este primer congreso que reúne a diversas organizaciones, a diversas profesoras, docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación. Pensamos que desde nuestro propio gremio, ¿cierto? No se han realizado ciertas políticas, no se han levantado ciertas políticas y políticas públicas también a nivel de nuestras gobernadoras y gobernadores, ¿cierto? A nivel estatal. Y creemos que es fundamental también educar en estos cambios sociales que tienen que ver con avanzar, ¿cierto? Una igualdad de género, de oportunidades, donde se respete, ¿cierto? La identidad de las personas y también logremos convivir, ¿cierto? De manera diversa. Y eso también nos lleva a pensar que en el 2022, ¿cierto? A pesar de que hay políticas también normativas educacionales que apuntan a la perspectiva de género, a trabajar estos enfoques, sin embargo, en el aula no sucede lo mismo, ¿no? O con muy pocas posibilidades, ¿no? Donde queda generalmente a la voluntad de las docentes que entendemos que esto igual es de vital importancia porque estamos hablando justamente de niñeces y de estudiantes, ¿cierto? De juventudes que requieren también esta valoración social, ¿no? Y esta transformación. Es por eso que también dando de vuelta con nuestras compañeras a estos procesos es que decidimos, porque justamente no hay, y por eso es histórico también nuestro primer congreso, no hay acciones, no se había realizado nunca un congreso ni siquiera desde el ámbito académico, desde las universidades, se han levantado seminarios, ¿cierto? De educación no sexista, pero hay poco que tenga que ver con la pedagogía feminista como tal, ¿no? Hoy en día se habla poco de pedagogía feminista, más bien siempre estamos hablando de género, de perspectiva de género, enfoque de género, y eso es lo que está un poco permeando un poco las posibilidades. Sin embargo, no había existido hasta ahora un congreso, ¿cierto? O un encuentro de pedagogía feminista donde nos juntemos justamente las docentes a pensar el rol docente, la importancia, ¿cierto?, que tiene de levantar estas ideas, ¿cierto? Estas valoraciones y transformaciones sociales en las que queremos incurrir. Este congreso, el que es el primer congreso de pedagogía feminista, ha sido un congreso que ha implicado como muchas actividades de este tipo, harto trabajo, pero yo diría que en particular ha significado también un esfuerzo tremendo para una organización que es autogestionada. En general, los congresos los arman las universidades, espacios académicos que cuentan con un montón de herramientas para hacerlo, y esta vez no fue de esa manera, y siento que el solo hecho de que hoy día estemos aquí y que se haya concretado es demasiado importante para la historia del feminismo, porque desde autoconvocarse, desde un trabajo que es absolutamente voluntario y colectivo, se puede parar un congreso que yo diría que a nivel nacional faltaba mucho. Ninguna universidad, ninguna facultad de educación se hizo un espacio para crear un congreso de pedagogía feminista que hace años lo necesitábamos y RADOFEM sí lo pudo hacer. Fui la única integrante de región en la organización, por lo que fue bastante
ardua la labor, nos juntábamos con las chiquillas constantemente, después de los trabajos, en la noche, hasta altas horas de repente, tratando de hacer calzar el programa, que fue la labor que me tocó más a mí, recibiendo correos a todas horas. Fue una pega súper fuerte, pero hermosa. Yo nunca había participado en la organización de un congreso. Tenía compañeras en la organización que sí lo habían hecho antes, así que de ahí sacábamos más experiencia, pero fue un trabajo duro, pero en compañía de las compañeras fue muy hermoso. Bueno, sobre la organización del Congreso fue complejo, fue difícil, por la cantidad de postulaciones que llegaron al mismo Congreso. Fueron más de 200 postulaciones de distintos lugares del país, tanto del norte, del sur, del centro también. Fue complejo, pero nos tiene muy contentas por la gran masividad que ha tenido este Congreso. Costó la organización, los criterios también, respecto de las ponencias, respecto de los simposios, pero ha sido maravilloso, hemos aprendido un montón, la experiencia y los saberes docentes creo que han contribuido mucho a la experiencia de todas las personas que han transitado en estas jornadas de trabajo. Y durante estos días hemos visto que ha resultado completamente exitoso, una gran convocatoria y una calidad también y creatividad en los trabajos que se han presentado, que yo creo que es muy impresionante y que eso nos hace pensar que ojalá podamos repetirlo, que esta no sea la primera vez y que luego lo podamos hacer en regiones, porque también hemos visto que han llegado compañeras de todas partes de Chile a exponer un trabajo que vienen haciendo hace años también y que no habían encontrado un espacio donde mostrarlo. Así que yo creo que hacia el futuro lo más importante sería eso, que se vuelva a repetir y que ojalá vamos consiguiendo mayor apoyo para que pueda ser un congreso con todas las comodidades y las necesidades que se necesitan, valga la redundancia, y así pueda ser cómodo para todas. Teníamos muy altas expectativas, pero definitivamente las superaron. Llegó mucho público, creo que esperábamos mucho público también, pero se ha dado una magia en las conversaciones, en las reflexiones. Es increíble ver cómo este grupo de mujeres que se ha trasladado de muchas partes de Chile, incluso de la mesa internacional que tuvimos por Zoom, cómo vamos hacia un mismo objetivo y hacia un mismo camino, cómo observamos la vida. Es súper reconfortante, sobre todo en este rol tan ingrato que nos toca de repente a las profesoras feministas en las escuelas, en la sociedad, y que nos volvemos muchas veces las personas no gratas. Así que este congreso ha sido un abrazo definitivamente para el alma. Obviamente no ha sido fácil levantar un congreso feminista de pedagogía, dado que somos toda la mayoría docentes, trabajamos en espacios educativos y los tiempos siempre son súper precarios, ¿no? Son súper cortos. Sin embargo, bajo la voluntad de todas y el compañerismo que tenemos acá dentro de nuestra organización, logramos organizarnos y levantar, ¿cierto?, esa invitación para toda la red, que de hecho estamos de norte a sur, y es muy bonito también encontrarse con compañeras de Magallanes que vienen a exponer, con compañeras del norte, de Arica. Entonces igual nos llena mucho de satisfacción, y por supuesto que una vez que culmine, ¿cierto?, este congreso, vamos a hacer una evaluación y retroalimentación, y sin duda que van a haber aspectos que mejorar para un futuro. Estamos contentas por la asistencia, por los comentarios también de pasillo que hemos escuchado, que han estado muy buenas todas las ponencias, todas las mesas, los simposios. Hemos estado muy bien con los tiempos, con algunas obviamente de contratiempos de último minuto, pero ha salido todo muy bien pese a todo esto. De mis impresiones del Congreso, bueno, primero como resalta la nobleza de las mujeres y de las disidencias feministas que están acá. Yo creo que lo que más he visto ha sido amor y pasión por lo que se está haciendo, y también mucha responsabilidad ética de transformar y el cambio de paradigma. Yo creo que la palabra que más he escuchado, el concepto es el cambio de paradigma, que es un trabajo muy arduo,
pero que sí o sí se vuelve a confirmar que tenemos que trabajar en equipo y que hay que estar unidas y unidas para hacer esto, porque solas y soles no se puede. Creo que eso es una de las cosas que más me han sonado durante esta jornada, que estoy viniendo desde el jueves. Así que el cambio de paradigma que es, pareciera ser tan lejano, pero cuando uno viene a estos encuentros y a estas instancias donde más se acerca la idea de cambiar, se hace más concreta. Para mí esto ha sido muy importante y relevante, en primera instancia de poder como sacar un poco estas producciones que a veces uno hace en la universidad a distintas colegas, futuras colegas, ¿no? Aún no titulada, de poder conversar, de ver qué nos parece todas estas temáticas, nuestras creencias, también de nuestros sentires. Y creo que todos estos espacios son profundamente como relevantes de poder encontrarnos. A veces uno cree que está un poco como solita en estos temas, pero nos damos cuenta que no, que somos varias y varios como que creemos en estos cambios, y que esto ojalá que crezca y que sigan más personas como conociendo sobre estas temáticas. Creo que congresos como este necesitan ser mucho más difundidos. Necesitamos más gente que exponga, y en especial sobre temas que no solamente afectan a las niñeces, sino también a las personas adultas que formamos parte de las comunidades educativas o que nos interesa la educación en general, y en especial la ESI como educación socio-psico-sexo-afectiva integral. Ser parte de un movimiento que nace y que se está expandiendo me parece sumamente importante. Me llamó mucha atención el programa con las preguntas, cómo implementar la pedagogía feminista, diferencia entre educación sexista y educación no sexista, la educación sexual integral. También es una forma para mí de aprender un poco del marco legal de Chile, que estoy conociendo. A nivel organizativo, la gente es muy amena, me dice que las chicas se han crecido muy bien. Las exposiciones fueron muy interesantes. Bueno, yo vengo ingresando a Redocen recién ahora, yo creo que hace poquito, hace como un mes, mi primera experiencia, aparte de un par de reuniones en Concepción, ha sido esto, el primer congreso feminista, y estoy sumamente contenta. Ha sido tremendamente enriquecedor, he escuchado ponencias interesantísimas que van desde experiencias en aula, digamos, tesis de pregrado, hasta investigaciones de doctorado y postdoctorado en educación superior, en educación inicial, lo que me parece tremendamente interesante. También releva el papel de investigación, de análisis de nuestras prácticas pedagógicas que se da en diferentes ámbitos y en la mayoría de nuestras disciplinas. Relevar el rol docente como sujeto de investigación y no solo como objeto de investigación, como ha sido la mayoría de las veces, me parece muy importante. Y la verdad es que me ha parecido una idea súper buena el hecho de que se esté haciendo este congreso. Es necesario, necesitamos formarnos, generar autoconocimiento, y creo que además la red de apoyo que se genera dentro de este tipo de congresos es fundamental para el trabajo que estamos haciendo como docentes. Tenemos hartas cosas que aprender, hemos tomado nota de todo lo que nos han dicho, y obviamente queremos seguir con este congreso, pero como es el primer congreso, quisimos hacerlo acá en la región metropolitana, pero nos gustaría obviamente seguir abriendo estos espacios en otros lugares y llegar a todo el país en los siguientes congresos. Así que nada, contentísima de este primer encuentro, que evidentemente no va a ser el último, sino que al contrario es un punto que nos sirve para seguir generando redes de encuentro y una trama, ¿cierto?, de pedagogía feminista. Ahí vamos a seguir en la lucha y creando estos espacios de reflexión tan necesarios para nuestro país.
hijitos tanto me van a extrañar. Pero este pequeño que vive en mi vientre poco sabrá.